tus ojos brillan. Espero de felicidad, de alegría, de gozo, de bendición, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando abriste los ojos, ¿qué fue lo primero que pensaste? Ay, no me quiero parar. O le dijiste, Dios, buenos días. Le dijiste, Dios, buenos días. Gracias, Señor, porque estoy aquí un día más de vida. Puedo verte, puedo respirar, puedo sentirte. Porque soy libre. Amén. ¿Tú eres libre? Amén. ¿Qué sería de mí si el Señor no me hubiera rescatado? Ese canto de Jesús Adrián Romero, yo te dejo ese pensamiento solamente. ¿Qué sería de ti si Jesús no estuviera en tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Cómo estarías? ¿Qué sería de ti, querido hermano y hermana? Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas. Estamos predicando esta serie sobre el libro de Gálatas. El apóstol Pablo predicando a lo que ahora sería Turquía. La Turquía moderna, ahí donde está Turquía hoy en día, por ahí estaban las iglesias de Galacia. Entonces, pero saben, yo quiero regresarme un poquitito porque la sección que vimos la semana pasada fue muy larga. Entonces yo quiero que vayamos a capítulo 3 y nos enfoquemos en los versículos 23 al 29. Versículos 23 al 29. Señor, gracias por tu palabra, bendícenos, háblanos, toca nuestra vida, levántanos, anímanos, fortalécenos. Y Señor, si hay alguien todavía atado a usos y costumbres, si hay alguien todavía atado a alcohol, a drogas, a situaciones diversas, yo te ruego, Jesucristo, que tú le des libertad, una libertad plena, una libertad completa, Señor. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ya tienen Gálatas? Ya. Dice la palabra de Dios así: pero antes que viniese la fe, estoy en el capítulo 3, verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, diga conmigo, confinado, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Diga conmigo, revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué tal? Qué bendición, querida familia. Qué bendición. A lo mejor y seguramente varios aquí antes eran esclavos. ¿De qué eras esclavo? Yo quiero que tú reflexiones tantito por unos segundos. ¿Y a qué estabas esclavizado? Dice la palabra de Dios aquí, por lo menos nos aparece 2 o 3 veces la palabra confinado, encerrado, ¿verdad? Y también en el verso 22 dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Querido hermano, la ley, antes estábamos, la ley fue escrita para que nosotros pudiéramos detectar, ¿verdad?, cuando estábamos en pecado. Pero nosotros, al saber que estábamos en pecado, era imposible que nosotros pudiéramos librarnos a nosotros mismos. De tal manera que la ley pone una serie de circunstancias para que el pueblo fuera redimido, ¿vale? Entonces hay fiestas, hay sacrificios, hay diversas cosas que se tenían que hacer porque uno era incapaz de ser librado
de esa cuestión de pecado. Ahora, fíjate bien que la ley no cambia, o la palabra de Dios no cambia. Corrijo esa parte, la palabra de Dios no cambia, es la misma. El Señor Jesucristo, cuando Él vino a cumplir la ley, no a brincársela, o como diría la Reina Valera versión 60, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a cumplir la palabra de Dios. De tal manera que la palabra de Dios nos da algunas cuestiones morales de cómo vivir. Hoy en día la mayoría de los países dentro de sus leyes, y muchas de los de Estados Unidos, ¿verdad? O Inglaterra, y también en México, hay muchas leyes que están bajo o fueron tomadas o rescatadas de la Escritura. Hoy en día, si no hubiera esta moral, ¿verdad?, estaríamos totalmente desequilibrados. Algo que está ocurriendo hoy en día es que se quieren ya empezar a brincar todas esas leyes que hay ahora, hoy en día, en los gobiernos, romper todas esas leyes, ¿verdad? Como la de el aborto, ¿verdad? Y etcétera, infinidad de leyes que se están brincando, y eso está metiendo a todo el mundo en un caos. Entonces, te quiero decir esto. Por un lado, la ley te está mostrando tu incapacidad de ser libre por ti mismo, y la palabra de Dios está poniendo en nosotros una cuestión moral que tú puedes identificar entre lo bueno y lo malo, ¿ok? De ahí nosotros educamos y corregimos a nuestros hijos. Entonces, ve aquí en la palabra de Dios, dice que en el verso 23, dice que antes que viniese la fe, estoy en el verso 23, dice la palabra de Dios que tú y yo estábamos confinados, encerrados, ¿verdad? Dice bajo la ley, encerrados. Pero ¿sabes una cosa? Eso no está hablando de una esclavitud, por así decirlo, sino, déjame seguir leyendo, para aquella fe que iba a ser revelada. La fe que iba a ser revelada se está refiriendo a la venida de Jesucristo. A eso se está refiriendo, ¿verdad? A la venida de Jesucristo. Y luego dice en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo. Según la versión que estés leyendo, la Nueva Traducción Viviente dice que ha sido nuestro guía. La versión latinoamericana dice ha sido nuestro guía. La palabra ayo, que está en la Reina Valera, significa un tutor, un maestro. Entonces quiero que observes esto, porque si te das cuenta, para el pueblo de Israel era muy importante la educación en las cuestiones morales y en las leyes de Dios. Entonces ellos tenían un tutor, eso era muy importante, de tal suerte que cuando tú eras un niño en el pueblo de Israel, se te ponían tutores hasta que tú crecías. Desde pequeño tenías a alguien enseñándote: eso no se hace, la palabra de Dios dice que no, Dios dice que no, aguas con eso, estás violando las leyes, tienes que hacer sacrificios, ya pecaste aquí, tienes que matar 2 tórtolas, ofrecer 2 tórtolas, y todo según el pecado haya sido. Entonces era un tutor que iba caminando contigo, ¿verdad? Guiándote a través de eso, para que tú supieras qué hacer y pudieras entregar esos sacrificios. Bueno, eso era el ayo, un tutor. Pero dice que el tutor ya no es necesario. Porque ha venido la fe. Cuando vino la fe, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no tienes a esa persona que está atrás de ti, ¿verdad? Como ándale, corrígete, aguas, cuidado. Ya no tienes eso.
Ahora eres libre. En Cristo Jesús, querido hermano, eres libre. Libre para vivir en esa plena libertad, valga la redundancia, que Jesucristo te ha dado a través de su sacrificio. Entonces, tú hoy en día sabes lo que es bueno y lo que es malo porque tú estudias la palabra de Dios. Tú lees la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces Dios te revela a través de su palabra lo que debes y no debes hacer, lo que debes y no debes decir. De tal suerte que Jesucristo nos ha hecho libres. Ustedes cuando pecan ya no traen sus borreguitos, ya no traen sus tórtolas, ¿verdad? Para sacrificar, ya no quemamos incienso, ¿verdad? Para hacer sacrificios. Ya no hacemos eso, ya no tenemos un intermediario, porque anteriormente había un intermediario y era el sacerdote del templo, el que recibía todos esos sacrificios para que tú fueras perdonado y liberado. Jesucristo viene y entonces Él nos da por gracia ese regalo gratuito que no es curioso, porque es gratuito pero no es gratis. ¿Ok? O sea, tú no tienes que pagar nada por la gracia de Dios. Tú ya no tienes que hacer sacrificios por la vida eterna. Es gratis. Pero no fue gratis porque hubo un precio que pagar. A fuerzas había que pagar un precio. Todo el libro de Gálatas nos habla, el tema central del libro de Gálatas es sobre la justificación. ¿Sí? Entonces, ese es el tema central, que ya no tienes que estar pagando nada, sino que ahora Jesucristo pagó todo por ti y te ha justificado delante del Padre. Y entonces, verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro maestro, nuestro ayo, pero ¿para qué era? Versículo 24. Para llevarnos a Cristo. La palabra de Dios tenía un propósito y tiene un propósito hoy en día y lo seguirá teniendo. La palabra de Dios no cambia. Ese guía nos estaba preparando, nos estaba llevando a Cristo, porque por medio de Cristo nosotros, verso 24, íbamos a ser justificados a través de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ya no hay de que te vas a hacer tus mandas a Chalma, ¿verdad? Si hay alguno aquí que todavía se va a Chalmita, pues ya no, ¿verdad? Ya no prendemos veladoras, ya no hacemos tantos ritos y rituales, ya no, porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Pero Dios nos ha dado esa libertad para que no pequemos con liberalidad. Debes de tener cuidado, mi querido hermano, en cómo vivimos hoy en día. Verso 20, vamos a Romanos, ¿qué les parece? A Romanos, estando en el versículo 23 todavía, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 6. Versículo 6 de Romanos dice, pero ahora estamos libres de la ley. Fíjate bien, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Aquella ley, ¿verdad? En que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo que nos está diciendo aquí, querido hermano, es que esta revelación de la fe fue a través de Jesucristo, pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a toda verdad y nos da la potencia, el poder para nosotros no pecar. ¿Ok? Somos tentados todos los días, ¿no es cierto? Sí. Todos los días. Ya veníamos viendo las semanas pasadas
que nosotros somos tentados por nuestras propias pasiones y deseos, que el mal está de continuo en nosotros. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dejó su Espíritu Santo para redarguirnos de pecado, de tal manera que entonces tú y yo, cuando vemos que vamos a pecar o vamos a hacer algo indebido, el Espíritu Santo nos redarguye y lo prevenimos, no lo hacemos. Ahora, cuando caemos, pues hay que arrepentirnos. Así es que entonces dice que hemos muerto a esa sujeción, a esa esclavitud que teníamos, para vivir ahora en la libertad del Espíritu Santo de Dios, en la libertad del Espíritu Santo de Dios. Ve lo que dice el verso 25: pero venida la fe, ya no estamos bajo un tutor, ya no estamos bajo un maestro. Venida la fe, ya no estamos bajo un tutor. Mira, esto es algo parecido. Vamos a ver esta similitud con Moisés. ¿Sí? Moisés era el guía del pueblo de Israel, ¿cierto? Y fueron avanzando y Moisés iba con Josué. Moisés era el tutor de Josué. Moisés era el tutor, el ayo, el maestro del pueblo de Israel. Y entonces ellos van hacia la tierra prometida. Van hacia allá. Pero Moisés no entró a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Moisés nos guía solo a la frontera, ¿sí? Solo a la frontera. Y de ahí, ¿quién es el que cruzó a la tierra prometida? Josué. Josué es un tipo en la Escritura, Josué es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, Moisés, que sería un tipo de la ley también, ¿sí? Que sería una semejanza de la ley, solo nos lleva hasta la frontera. Pero Josué, que es un tipo de Jesucristo, nos pasa a la tierra prometida, de tal manera que entonces la ley nos tenía sujetos, pero ahora en Cristo Jesús podemos tener y gozar de la vida eterna. Entonces tú y yo podemos gozar de esa vida eterna. Verso 26: pues todos, voltea con tu hermano y dile, todos, también tú, aunque no lo creas, también tú, todos, ¿qué? Todos, ¿qué dice ahí verso 26? Sois hijos de Dios. Sois hijos de Dios por irte a Chalma. ¿Eres hijo de Dios por ir a cargar energía a la pirámide de Teotihuacán? No. ¿Eres hijo de Dios por poner tu altar de muertos? No, querido hermano. Verso 26 dice que es por una razón y circunstancia específica, y es porque tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. En Juan, vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12 dice la palabra de Dios así. ¿Ya lo tienen? Ya deberían de ser más veloces, ¿eh? Juan 1:12 dice la palabra de Dios: mas a todos, ¿te das cuenta cómo repite la palabra aquí? Todos ¿quiénes? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Una falsedad que anda circulando, ¿verdad? Y que va creciendo más y más cada vez, es que todos somos hijos de Dios. Yo ya te he enseñado al respecto. Con este versículo yo te enseño que con este versículo de Juan capítulo 1 versículo 12 te estoy diciendo que no todos somos hijos de Dios, que son hijos de Dios solo aquellos que le han recibido, aquellos que creen, entonces tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Buscas en Romanos capítulo 8, por favor. Si buscas en tu Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios. Porque todos, y presta atención y subraya ese versículo en tu Biblia. Dice el versículo, vamos al 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora sí, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Amado hermano, hermana, entonces quiero decirte, estos versículos nos dicen dos cosas: que tú y yo tenemos libertad, que tú y yo somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, pero que tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios para vivir en esa libertad y no seguir pecando. Versículo 13, dice que si tú vives conforme a la carne vas a morir. Pero si vives por el Espíritu Santo de Dios, entonces vas a tener la capacidad de hacer morir las obras de la carne. Entonces, si yo andaba adulterando, fornicando, pornografía, alcoholismo, drogadicción, mentira, robando, haciendo cualquier cuestión degenerada, ¿verdad? Cualquier pecado, entonces ahora yo tengo que hacer morir esta parte a través del Espíritu Santo y seguir por el Espíritu Santo de Dios. Y si yo sigo, observa eso, si tú sigues por el Espíritu Santo de Dios, entonces tú eres un hijo de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados, y yo quiero que observes en tu Biblia que hay dos palabras, en y de, en Cristo y de Cristo. Si tú eres bautizado en Cristo, entonces tú eres de Cristo, porque de Cristo estás revestido. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 6. Romanos 6, versículo 3. ¿Ya están? 6:3. Vámonos desde el 1. Desde el 1, como dice la palabra de Dios. ¿Qué pues vamos a decir? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, voltea con tu hermano y dile: esto es para ti, esto es para ti. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? De tal manera, amado hermano y hermana, que si estás en Cristo, eres libre. Eres libre en Cristo Jesús. Amén. Pero ya no tienes que hacer más sacrificios ni nada, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado libertad y nos ha dado de su Espíritu Santo para que tú y yo vivamos en esa libertad y ya no estemos pecando. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y sigue hablando ahí el versículo 4, y dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué? En vida nueva. En vida nueva. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo a los de Galacia, a la actual Turquía, lo que les está diciendo el apóstol Pablo aquí a ellos es: ¿saben qué, amados hermanos? Jesús los hizo libres. ¿Por qué quieres volver a la esclavitud? ¿Por qué quieres regresar ahí? Quédate en la libertad que te ha dado Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. Y tú eres libre, y ahora que eres libre has probado la bendición de esa libertad. Y tienes al Espíritu Santo para que te siga guiando y transformando. Entonces,
Dice aquí en Gálatas 3:27, dice que de Cristo estamos revestidos. En Romanos 6:3, como dice, verso 4, dice para que andemos en vida nueva. Una vida nueva es que ya no andas haciendo las cosas que hacías anteriormente. Ya no andamos en eso, ¿ok? Ya no andamos en eso. Ya no andamos en una nueva vida, ¿sí? Una nueva vida. A los hermanos que bautizamos les mandamos a hacer unas playeras que dicen: esta es mi nueva vida. Esta es mi nueva vida. ¿Por qué? Porque a partir de este momento soy una nueva criatura. Ve a Romanos 13, por favor. Ve a Romanos 13. Romanos 13, versículo 14, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos al verso 13. Andemos como de día. Andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sino, y ahí viene lo que estamos viendo acá con Gálatas, verso 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice más abajo? Y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis, ¿te das cuenta? El asunto aquí es que en Romanos capítulo 13, verso 14, lo que nos te está diciendo es que eres tú, amado hermano. Porque Jesucristo ya te dio la libertad. Él ya te hizo libre. Entonces tú debes caminar en novedad de vida, tú debes ser diferente, ¿verdad? Y entonces tú ya no debes proveer para los deseos de la carne. O sea, amado, si eras alcohólico, pues ya no le sigas entrando, ya no le proveas, ya no pases ahí por las cantinas, ¿no? Ya no digas, pues me voy a llevar este vinito para los vistecitos y acabas tomándotelo tú, ¿verdad? Entonces, pornografía, ¿sí? Aguas con esa cuestión, porque ya no es de que, pues nomás tantito, dice, ya no le proveas, ¿para qué? Para que no se haga fuerte, para que no crezca ese deseo, para que no te siga consumiendo. Y dice que te vistas ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, amado hermano, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús, estáis revestidos. Amado, cuando tú andas ahorita aquí mismo, Jesucristo está en ti. Tú eres sus ojos, tú eres su mano, tú eres sus pies, tú eres su corazón, sus oídos. Cuando tú tocas, tú amas, tú ves, tú abrazas, levantas, bendices, honras, Jesucristo está tocando esos corazones. Ya no hay judío. Eso lo tocamos un poquito la semana pasada, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego. El asunto con esto es que, amado, ya no hay diferencias. Ya no hay quien sea menos ni quien sea más. Ahora somos uno en Cristo. Somos uno. Por eso la palabra de Dios, si tú observas, verso 26 dice, sois hijos de Dios. Verso 26. Verso 28 dice, sois uno. Verso 28 dice, sois uno. Verso 29 dice, sois de Cristo. Así que, amado, tú ahora eres de Cristo. Tú ahora eres uno con tu hermano, con tu hermana. Y ahora eres de Cristo. Por eso ya no hay diferencia. Ya no hay estratos sociales. Ya no hay si eres hombre o mujer, no hay diferencia. Todos somos iguales delante de Dios con diferentes propósitos. ¿No es cierto? Dios nos creó varón y hembra.
diferentes propósitos, pero delante de Dios somos uno. Y vamos a terminar con verso. Y bueno, si están tomando notas, para que reafirmemos esto del verso 28, si para los que están tomando notas, pueden apuntar Romanos 10:12, Primera de Corintios 12:13 y Colosenses 3:11, que nos hablan de que somos uno en Cristo, que ya no hay diferencia entre el esclavo y el amo. Romanos 10:12, Primera de Corintios 12:13 y Colosenses 3:11. Y terminamos con verso 29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿De qué promesa está hablando? De Génesis 3:15. Pero también Isaías 53 nos habla. Si quieres ir conmigo a Isaías 53, por favor. Isaías 53 del 10 al 11. Dice la palabra de Dios así: verá el fruto de la aflicción. Vamos a ver desde el verso 10 para que tengan un poco más de contexto del pasaje. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Esta es una profecía de Jesucristo. Una profecía de Jesucristo. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Por qué? Por el pecado. Está hablando de Jesucristo, que iba a poner su vida por ti, por tu pecado y por el mío. Dice: verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A cuántos? A muchos, dice la palabra de Dios. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de ti, hermano, de mí, de todos los que hemos aceptado y creído en Jesucristo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, porque murió en la cruz del Calvario, habiendo él llevado el pecado ¿de cuántos? De muchos, y orado por los transgresores. Cuando dijo: Señor Jesús, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Isaías profetizando una hermosa profecía de nuestro Señor Jesucristo, y una hermosa profecía de lo que haría Jesucristo por ti y por mí. Esa es la promesa, que antes no éramos del linaje de Abraham, pero ahora somos del linaje de Abraham a través de Jesucristo, de su muerte, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes contar con esa libertad. Amén. Entonces no me resta más que decirte, hermano, ¿eres libre? Amén. Y entonces, como el Señor Jesús le decía a algunos que sanaba: vete y no peques más. Vete, eres libre. Eres libre, vete y no peques más. Y ahora, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo somos libres, porque Él es y ha sido nuestro Señor y seguirá siendo nuestro Señor. Y entonces Él nos dice hoy: vete y no peques más. Vete y no peques más. Amén. Amén. Déjenme orar por todos ustedes, queridos hermanos, y que Dios nos ayude. Recuerde, por la fe somos hijos de Dios. Por la fe somos uno. Por la fe somos uno. Por la fe somos de Cristo. Amén. Señor Jesús, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, y te doy muchas gracias por todo lo que haces con nosotros y en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe en ti, Jesucristo. A poner nuestra fe en ti a cada momento, a cada instante, Señor Jesús. Y llévanos a tu presencia, al cielo, Señor. Queremos morar contigo. Por favor, Señor, bendice nuestra vida
En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir ya no satisfaciendo los deseos de la carne, sino ahora siendo guiados por tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo en la transmisión el día de hoy. Dios les bendiga, hermanos. Oramos por ustedes. Que Dios les sane, Dios les fortalezca, Dios les provea. Y a todos los que están enfermos y en espera de resultados médicos, oramos que Dios haga su perfecta voluntad en ustedes y que su misericordia y su gracia esté sobre ustedes, hermanos. Les extrañamos, ¿verdad? Los íbamos a invitar a comer, pero pues tienen que quedarse en casita, así es que allá quédense. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo, hasta la vista.